un clic en su dispositivo de pantalla usted entra en la sonosfera digital. En el día y hora de su preferencia, las noticias, los testimonios, el análisis, la crítica constructiva y la opinión tienen un espacio en su plataforma de podcast con Andrés Barrio Rubio en Panorama Digital. La realidad social se interpreta con Andrés Barrio Rubio, una voz que trae el podcast a sus sentidos. Ya llegó, ya está aquí, Andrés Barrio Rubio con Panorama Digital. Amigos, ¿qué tal? Reciban un saludo muy cordial. A partir de este momento, llevamos a su zona esfera digital el podcast a sus sentidos. En su dispositivo digital damos entrada a las noticias y los hechos de interés en las plataformas de Spotify for Podcasters, Apple, Podimo, YouTube Studio y demás escenarios en donde les mostramos el panorama digital de los colombianos. La realidad social tiene un punto de encuentro, análisis y opinión con Andrés Barrio Rubio, escenario sonoro en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en este su podcast Panorama Digital. Bienvenidos. Quienes saben de podcast nos escuchan. Crecemos en sintonía cada día. Andrés Barrio Rubio en Panorama Digital es el mejor con la sintonía, con la sintonía. Nicolás Maduro Moros y el régimen venezolano serán recordados como un usurpador que se mantuvo en el poder a través de un proceso claramente fraudulento, un crimen democrático del que se extravió la confianza de millones de venezolanos. El desenlace no fue inesperado. Quienes conocían la situación eran conscientes de que se trataba de un escenario posible, dada la naturaleza de las tácticas empleadas por los regímenes autoritarios que se presentan como democráticos. Su objetivo es mantener el control por todos los medios. La inminente desaparición de la democracia en el país vecino llama a Colombia a actuar con cautela y evitar que quienes abogan por una asamblea constituyente, un órgano electoral único, el fast track y las reformas del cambio instauren una dictadura. Es evidente que la implantación del progresismo socialista ha provocado un deterioro de las condiciones socioeconómicas en América Latina. Es imperativo que estas naciones no acepten la perpetuación de una dictadura cada vez más totalitaria mediante el aval de un resultado amañado. Opinando de los hechos relevantes con Andrés Barrio Rubio, la opinión está al instante, el periodismo al servicio de la verdad. El podcast llega a tus sentidos con Panorama Digital. La situación en Venezuela ofrece un caso convincente para que Colombia reflexione sobre su propia trayectoria. Las acciones de Nicolás Maduro Moros son un espejo de las de Gustavo Francisco Petru-Rego y el progresismo socialista, hechos que se desencadenarán en 2026. Quienes se resistan a aceptar las advertencias sobre el gobierno del cambio deben saber que han sido debidamente notificados. La situación de la República Bolivariana de Venezuela ha llegado a un punto de no retorno, situación coyuntural a la que siempre se supo podían llegar. Con el paso del tiempo, la población mundial observará si la comunidad internacional se convierte en cómplice de la consolidación de la dictadura en el país vecino. El podcast se constituye en la voz del pueblo que nunca se equivoca. Panorama Digital está de boca en boca.
panorama digital está de boca en boca. Lo que hoy se observa en Venezuela es la corrosión demagógica de una ideología de derecha neoliberal que propugna un falso discurso de dignidad y solidaridad que se ha hecho cada vez más evidente. Una falsa narrativa de cambio que se ha calcado e instalado en Colombia, donde los defensores del pacto histórico ya fomentan un clima de odio y resentimiento hacia los opositores, aquellos que llaman la oligarquía terrateniente, el sector productivo, los banqueros y quienes tienen perspectivas diferentes a las social progresistas. La situación actual en Venezuela está provocando una crisis migratoria sin precedentes en América Latina. Muchos ciudadanos ya se han ido y seguirán emigrando en busca de oportunidades en el exterior, mientras el gobierno de izquierda explota sus recursos y manipula el proceso electoral. La situación es compleja y afecta a varios países de la región. Estamos viendo la consolidación de la dictadura en Venezuela, fue lo que dijo en Noticias Caracol el integrante del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, Ronald Rodríguez. Lamentablemente estamos viendo la consolidación de la dictadura en Venezuela. El régimen se atribuyó la victoria, pero sabe del tamaño o conoce el tamaño de su derrota. Y en ese orden de ideas, lo que uno esperaría es que si el régimen tiene algo de sensatez, se genere un espacio de negociación claro, no el que anunció en la noche de ayer Nicolás Maduro o en la madrugada de hoy Nicolás Maduro, porque lamentablemente las negociaciones del gobierno nunca han sido claras, siempre han tratado de dilatar la situación política y en este momento lo que se requiere es una negociación que evite que Venezuela termine de un conflicto político en un conflicto violento. La situación es bastante compleja y particularmente afecta a varios países de la región, empezando por Colombia, porque como ustedes lo señalaban, la dinámica de los flujos migratorios se puede ver acrecentada precisamente por más años de permanencia del régimen de Nicolás Maduro. Lamentablemente en Venezuela se han intentado diferentes fórmulas de presión internacional, pero creo que en este momento la batuta la tienen tres gobiernos puntualmente: el gobierno de Brasil, de Lula da Silva, el gobierno de México, de Sheinbaum y AMLO, y el gobierno de Colombia, que son democracias que se presentan como progresistas y de izquierda. Estas democracias no pueden avalar que el autoritarismo de izquierda se posicione como lo está haciendo en este momento, y creo que ellos son los llamados a presionar al régimen para que se dé un espacio de negociación que evite una dinámica de conflicto, además porque los tres son los directamente involucrados. En el caso de Brasil, Brasil es la potencia regional, Colombia sería el principal afectado y México se ha convertido en la puerta de la población venezolana a los Estados Unidos. El fuego interno en Venezuela impacta a toda Latinoamérica. Las presiones no son la solución para el conflicto. Es imperativo que las culturas democráticas rompan relaciones con Nicolás Maduro Moros y repudien su ilegítima victoria. Es indiscutible su fracaso en las urnas y su intento de retener el poder mediante diversas formas de engaño. El movimiento progresista socialista se está estableciendo como un régimen cada vez más autoritario, típico de quienes han estado operando al margen de la ley. Para tales individuos, la malversación es algo rutinario y la prevaricación algo habitual. El fraude es su principal modus operandi y han declarado la guerra al mundo democrático. El entorno que hoy cubre a los venezolanos no puede pasarse por alto. Se trata de un golpe de Estado y se han robado la voluntad del pueblo que se desea y exige libertad. El apego al poder, similar a lo que Gustavo Francisco Petro Urrego ha demostrado en Colombia, tiene un impacto perjudicial en la vida de los ciudadanos. Quienes creen ser la excepción a la regla se resisten a concluir un ciclo de engaños. Es mucho lo que se espera de la oposición comandada en este momento por Edmundo González y María Corina Machado, como lo aseguró en Noticias Caracol el integrante del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, Ronald Rodríguez.
Yo creo que su liderazgo por primera vez se pone a fuego. Ahora sí vamos a empezar a ver el verdadero liderazgo de María Corina Machado, la cual ha logrado convocar a la mayoría de los venezolanos en el deseo de transformación y retorno a la democracia. La estrategia que ella determine para los próximos días de cómo se va a comportar la oposición, cómo va a agenciar el apoyo de los países, cómo va a agenciar el apoyo de la democracia internacional, es importante para evitar que Venezuela termine en un baño de sangre, pero que tampoco se convalide o se acepte el resultado. Estamos a 165 días de la posesión presidencial, 165 días en los cuales María Corina tendrá que jugar junto al presidente electo Edmundo González Urrutia, según los datos de la oposición, para poder llevar a Venezuela a buen puerto. Independientemente del resultado, estos días vamos a ver una salida de personas que fueron a votar a Venezuela y van a empezar a regresar, pero hay dos salidas adicionales: la de población joven, cuyo proceso educativo se ve truncado por la crisis que se da en el sector en Venezuela, y la de los adultos mayores. Muchos de los familiares de venezolanos que están en Colombia, en Chile, en Perú, no quieren repetir lo que sucedió en 2018-2019 durante la dinámica de sanciones que se impuso en Venezuela. El desabastecimiento de medicamentos fue muy fuerte, así que vamos a ver salir también en esta ocasión adultos mayores, abuelos, padres de venezolanos que no quieren que pasen por este momento de tensión que vive el hermano país. Sea cual sea el resultado, la salida masiva de venezolanos se verá en los próximos días y crecerá el problema latinoamericano. Los agentes del cambio pretenden influir en los ignorantes, están haciendo creer a los colectivos populares que a pesar del escándalo no pasará nada. Es crucial pasar a la acción ahora, para lo cual es vital desenmascarar la realidad del progresismo socialista. La elevación de los principios de un Estado social de derecho denota que en este momento las fuerzas del orden están equivocadas y alineadas con el pensamiento de un individuo sin escrúpulos, engañoso y despreciable. La ingenuidad y amnesia temporal de los latinoamericanos les lleva a menudo a considerar las dictaduras como democracias y a suponer que el progresismo socialista siempre gana las elecciones limpiamente. Lo de Venezuela fue un fraude y trasciende la ingenuidad de quienes son demócratas y andan por el camino de la ley, fue lo que exaltó en Blue Radio la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López. Yo creo que lo primero que hay que decir es que en Venezuela está un fraude en ciernes. Y como decían ustedes ahorita, no es ingenuidad, es que los demócratas somos demócratas, no nos comportamos como los criminales, ni como los sátrapas, ni como los dictadores. Jugamos con las reglas del juego democrático y las respetamos. Y lo que procede ahora, creo yo, es reconocer que la dictadura de Maduro se quedó en el poder haciendo un fraude evidente que todo el mundo vio con sus ojos, todo el mundo. Y lo que nos corresponde es reconocer esa realidad y actuar en consecuencia, en vez de seguir dándole largas a ese régimen. En mi caso, yo he acompañado a María Corina Machado desde el 2009, tengo la fortuna de haberla conocido, estudié con ella en Yale University, la acompañé, fui a Caracas y en esa ocasión pude entrar en su primera elección como diputada en el año 2011. Y la he apoyado desde siempre y desde entonces y a los venezolanos en la causa de la democracia. Aquí el tema de fondo es que uno debe hacer lo que depende de uno y hacerlo bien. A los ciudadanos venezolanos en todo el mundo hay que acompañarlos en su lucha como la han hecho hasta ahora, pacífica, por recuperar su libertad y su democracia. Venezuela, el régimen de Maduro ha hecho un fraude evidente, burdo, y por lo tanto todos los gobiernos democráticos del mundo deben decirlo sin duda y no reconocer ese resultado fraudulento que está tratando de publicar y legitimar el régimen de Venezuela. Venezuela y su gobierno fraudulento pueden desafortunadamente hacer un fraude, pero los demás gobiernos demócratas del mundo no tienen por qué reconocerlo y no tienen por qué legitimarlo. A los venezolanos hay que acompañarlos en la lucha por retomar la democracia. El liderazgo de naciones como Venezuela y Colombia está en manos de individuos que una parte importante de la población percibe como cobardes y astutos, pseudopolíticos que muchos ya consideran enemigos, gobernantes que se niegan a aceptar la voz del pueblo y del mundo, sujetos que demuestran
que la verdadera cuestión no es quién ganó, sino cómo la política crea una compleja red de circunstancias que erosionan la dignidad humana, la autonomía y la soberanía, contextos que requieren de soluciones innovadoras que no proceden precisamente de la ideología de izquierda. Es difícil encontrar una solución cuando quienes se proclaman agentes del cambio perpetúan, en esencia, las mismas prácticas o incluso peores que han criticado durante años. El silencio de Gustavo Francisco Petro Urrego sobre las elecciones venezolanas es una forma de legitimación de un fraude evidente, fue lo que dejó entrever en Blue Radio la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López. Me asombra que un tuitero como el presidente Petro lleve casi un día en silencio, legitimando un fraude. Gustavo Petro habría denunciado a gritos un sistema como el de Venezuela con la cantidad de trampas que ha hecho. Su silencio solo es complicidad y quedaría en el mismo podio de Maduro, como un dictador que desconoce las reglas electorales, que legitima corrupción y fraude. De manera que en estas 24 horas, un día después de que el régimen de Maduro está tratando de legitimar el fraude, digo está tratando porque ha publicado parcialmente, según ellos, el 80% de los resultados, digamos, está guardando un margen antes de dar, digamos, el resultado absoluto y final. Por lo tanto, hoy, estas horas son las más importantes. Todo el mundo está pidiendo lo obvio, que debería pasar en cualquier democracia, y es que se publiquen las actas. Eso es lo que está pidiendo todos los demócratas del mundo, empezando por la oposición, que publiquen las actas. Es normal, y lo están haciendo la mayoría de los gobiernos, decir, no reconocemos ningún resultado hasta que no se publiquen el 100% de las actas, pero eso debería pasar hoy. Y si hoy no se publican el 100% de las actas y no se pueden verificar, no hay ninguna excusa para no hacer lo que corresponde, que es no reconocer ese resultado, decir con toda claridad que fue un fraude y dejar a Maduro como lo que es un dictador. Eso puede no cambiar la historia inmediata de Venezuela, pero eso es lo que debe hacer un demócrata, lo que debemos hacer todos los demócratas. Los demócratas deben rechazar lo que ocurrió en Venezuela. Eso no cambia la historia inmediata, pero abre un precedente. Es una desafortunada realidad que quienes desafían el statu quo corren el riesgo de ser objeto de persecución. En la actualidad, los principios democráticos se contemplan con escepticismo y se consideran una mera fachada bajo un régimen dictatorial. Es ampliamente reconocido que la izquierda es experta en explotar las vulnerabilidades de un pueblo urgido y necesitado, que a menudo se muestra reacio a enfrentarse a un sujeto que en el ejercicio del poder carece de acción decisiva, organización y capacidad para ejecutar los planes gubernamentales. La situación ha llegado a un punto en el que es evidente que la cuestión no es la llegada de un líder socialista, sino la forma en que cede el poder. Se habla de una proclamación inmediata de Maduro como presidente. No hay opción de una estrategia política, fue lo que expuso en Blue Radio la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López. Para tener un fraude en cámara lenta, es mejor tenerlo en tiempo real e inmediato. Y de hecho, eso que ustedes están diciendo es muy posible que ocurra, porque de hecho el régimen ya optó por un camino, el régimen de Nicolás Maduro ya optó por un camino, que fue autodeclararse ganador casi inmediatamente, no dilatar. Tenía el camino de dilatar, de esperar, de dar un margen, de demorarse 3 o 4 días dando los resultados electorales. No optó por ese camino, optó por el camino del fraude rápido y burdo, autodeclararse contra toda evidencia, sin publicar las actas, etc. Entonces, ese es su camino. No hay nada que nosotros podamos hacer para cambiar el camino de Nicolás Maduro. Pero ese camino también posibilita inmediatamente el camino de las democracias, que es decir con toda claridad que hubo un fraude, no reconocer a Nicolás Maduro y tomar todas las medidas internacionales que hay frente a un gobierno ilegítimo que no se reconoce como democrático, y seguir acompañando al pueblo de Venezuela en su lucha por la libertad y la democracia. Venezuela votó mayoritariamente, como es apenas obvio, por su libertad y por su democracia. Y que los hayan robado en su cara
no quiere decir que esa lucha no continúa, quiere decir que hay que seguir apoyándolos. Y el gobierno de Gustavo Petro tiene la responsabilidad de hoy, inmediatamente después de que se produzca eso que usted está diciendo, que puede ocurrir hoy, y es que Nicolás Maduro en el Consejo Nacional Electoral venezolano se autoproclame presidente, debe conocer que eso fue un fraude, o de lo contrario es Gustavo Petro el fraude. Venezuela votó por la libertad y la democracia, pero miserablemente ha sido robado con el fraude. El comunismo es incompatible con la democracia. Ningún tirano o aspirante a tirano, incluso su presidente, ha renunciado nunca al poder. A quienes promulgan el progresismo socialista nunca han podido destituirlos por medios democráticos. La fachada de democracia que los líderes de izquierda intentan exponer se está erosionando gradualmente a medida que recurren a tácticas cuestionables, no se rigen por los límites del lenguaje e intentan activamente ofuscar la postura de la oposición en cuestiones clave. La situación en Venezuela sirve como ejemplo de advertencia que llama a los colombianos a prepararse para los retos que se avecinan en el futuro próximo. En W Radio, el líder opositor venezolano Andrés Velázquez dijo con determinación que cuentan con suficientes pruebas para revertir el anuncio de reelección de Nicolás Maduro. Bueno, la situación sigue tensa y por supuesto con un grado de desconcierto en la población venezolana, porque esto sí que fue una suerte de sorpresa en el sentido de pretender presentar números absolutamente distintos y conocidos además por la población venezolana en relación al resultado electoral. Yo creo que en tal sentido estamos sin duda alguna frente a un garrotazo, un manotazo, un zarpazo al proceso electoral, una suerte de golpe de Estado es lo que estamos viviendo en relación a este proceso que para los efectos del régimen es muy difícil sostener con estas inconsistencias numéricas, mantener esta suerte de tinglado que han montado. Por eso digo que esto es algo que el régimen no podrá sostener por mucho tiempo, porque en nuestro poder, óigame bien, en nuestro poder, en poder del comando de campaña, hay hay casi el 60% ya de las actas que se han ido recabando, porque esta gente impidió de alguna manera que pudiéramos contar mucho más temprano el día de ayer con estos resultados numéricos de las máquinas. Y resulta que los tenemos en este momento. Y podemos demostrar con pelos y señales que la relación de votos establecida entre el mundo y Nicolás Maduro, bueno, da como resultado sencillamente una aplastante derrota para Maduro. Es lo que nosotros llamamos popularmente aquí una paliza electoral. Lo que logró la oposición en Venezuela fue una paliza electoral contra Nicolás Maduro y los chavistas. Las acciones de Gustavo Francisco Petro Urrego y su gobierno en relación con la situación actual de Venezuela no son meramente cómplices, son una clara indicación de las consecuencias potenciales para Colombia si esta crisis continúa sin abordarse. Las acciones de la dictadura, el fraude y la corrupción, aplaudidas hoy por los chavistas del pacto histórico, constituirán la base de su actuación en la nación de cara a 2026. El silencio cómplice de su mandatario sugiere que el gobierno colombiano distante está de la voluntad del pueblo venezolano y apoya de forma irrestricta la dictadura corrupta de Nicolás Maduro Moros. ¿Qué pasa si el órgano electoral proclama a Maduro? ¿Habrá lugar a reversa de ese acto en forma posterior? Esto fue lo que aseguró en W Radio el líder opositor venezolano Andrés Velázquez. No, sí,
No, por supuesto, con la demostración numérica que podemos hacer, esas son proclamaciones y actos que quedan en duda y son actos definitivamente nulos. Y esa rapidez frente a esta situación irregular que se ha presentado, que el CNE esté dando carreras para hoy entonces proclamar a Maduro, bueno, sencillamente eso para nosotros es un acto que perfectamente puede ser revertido con lo que tenemos en mano. Y lo que están señalando los países, la comunidad internacional, que presenten las actas, bueno, es lo mismo que nosotros le vamos a hacer a ellos. Nosotros tenemos un resultado, que demuestren ellos que eso no es así con las actas. Y si quieren vamos a contar voto a voto, vamos a abrir las cajas, voto a voto. Está llegando María Corina aquí. Esto lo podemos señalar y confirmar. Vamos a abrir las cajas, pues, y contar voto a voto. Y estoy seguro que eso lo que están haciendo es corriendo a ver cómo desaparecen eso. Están orquestando el fraude, pero la oposición venezolana tiene pruebas que demuestran lo que el régimen ha gestado. Será difícil establecer un futuro sostenible en un país profundamente dividido y escéptico ante las políticas estatales. El camino a seguir requiere estabilidad. Las naciones que promueven la inmigración y se someten a otras están erosionando la capacidad de resistencia de un pueblo que se esfuerza por evitar una guerra civil partidista que impedirá alcanzar un gran acuerdo en el plano electoral. Quienes están erosionando hoy la integridad de las instituciones son los mismos individuos que explotan el miedo para mantener su posición de poder, opresores que hacen uso de las fuerzas del orden y el poder judicial para perseguir y silenciar a sus oponentes. Andrés Barrio Rubio, opinando, y Panorama Digital nos va informando. El estado actual de la democracia en América Latina es motivo de preocupación. La prevalencia de resultados controvertidos está distorsionando la voluntad popular. A la luz de los factores mencionados, es imperativo que los colombianos actúen con cautela para evitar que se repita la experiencia venezolana. Es crucial impedir un escenario en el que el país caiga en la misma desastrosa realidad que enfrentan actualmente sus vecinos. Elementos que fueron insumo para la columna de opinión en alponiente.com que esta semana titulamos Realidad en el espejo. Sus comentarios, como siempre, los esperamos en la cuenta en @atutobarrios o en la página web www.andresbarriorrubio.com. Opinando y analizando con razón. Andrés Barrio Rubio, Andrés Barrio Rubio es el mejor, es el mejor, es el que escucha a toda la gente, toda la gente, toda la gente, toda la gente. Opinando y analizando con razón. Andrés Barrio Rubio es el mejor, es el mejor, es el que escucha a toda la gente, toda la gente. Los que creyeron en la promesa del progresismo socialista ya han identificado las deficiencias de este enfoque. A medida que se acercan los comicios de 2026, se verá la fuerza relativa de los partidos de la continuidad y de los que creen que hay que reconstruir la nación desde los cimientos. Es imperativo que Colombia garantice una solución eficaz. El Pacto Histórico y Gustavo Francisco Petro Urrego no son muestra de trabajo, éxito, coherencia o razón. El enfoque autocrítico que actualmente adopta el gobierno es el eje operativo desde el cual su presidente busca asegurar su posición. Por lo tanto, es indispensable que la oposición demuestre inteligencia e ingenio para formular una estrategia política que derrote a la izquierda sin recurrir a las mismas tácticas que ellos emplearon para llegar al poder, es decir, crear el caos para atomizar una sociedad democrática como la colombiana. Andrés Barrio Rubio, opina. Andrés Barrio Rubio, comenta. Andrés Barrio Rubio, trae el podcast a sus sentidos. Andrés Barrio Rubio, un
Una voz con imagen y credibilidad. En el día, hora y lugar de su preferencia, volveremos a tener una cita, ustedes y nosotros, acá en su dispositivo de pantalla. Estamos a un clic de distancia a través de las plataformas de Spotify for Podcasters, Apple, Podimo, YouTube Studio y demás escenarios desde los que llevamos el podcast a sus sentidos. Punto de encuentro, análisis y opinión, en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en este su podcast Panorama Digital con Andrés Barrio Rubio. Ven, asómate al mundo, pronto lo verás. El privilegio es nuestro, Panorama Digital es el ventanal. Ven y ocupa tu sitio, Panorama Digital es el mejor. Andrés Barrio Rubio comenta los hechos y genera opinión. Oh, mano con mano, corazón con corazón, todos unidos construiremos la nación. Con abrazo fuerte y sincero, los esperamos en nuestra próxima emisión.